Bien, bienvenidos ahora sí a una nueva clase de Introducción al Turismo. Hoy continuamos con la unidad 5, el sector privado del turismo. Vamos a trabajar los temas de hotelería, atractivos y algunos aspectos de la comercialización, entendiendo cómo las cuestiones. Recuerden que estábamos analizando tanto en origen como en destino, y ahora particularmente en el destino vemos hostelería, vemos restauración, vemos atractivos, vemos organizaciones que tienen presencia en los destinos y algunos aspectos de tipo institucional. Cuando hablamos de hotelería, en definitiva, estamos en presencia de un sistema comercial que trabaja sobre aspectos tanto materiales, o sea, tangibles como intangibles, para dar una respuesta a la necesidad de descanso y a la necesidad de alimentación fuera digamos, fuera del hogar. Este es un tema clave que vamos a analizar en unos minutos más. La importancia de este concepto, fíjense ustedes que tiene que ver con la conformación de un encadenamiento vertical y de allí la aparición de nuevo de la palabra industria. Recuerden ustedes que yo se los he dicho del primer día, el turismo no es una industria porque no tiene un encadenamiento vertical que genere un único producto, si bien hay muchos que hablan de industria, los textos hacen mención a la industria, en el mercado muchas empresas obligan a sus trabajadores y a sus empleados excelentes a que digan industria, los obligan, pero eso no, por más que lo digamos, no resuelve el problema que no lo es. No es una industria porque no hay un resultado único. Y ese es el porqué, es simple, no tiene mucha historia. Pero es marketinero decir industria, abre puertas decir industria, es decir, tiene un montón de otros componentes que está lindo hablar de la industria. Pero cuando nos planteamos vinculado a la hospitalidad, ahí sí podemos hablar de industria porque hay un resultado único, que es, entre otras cosas, la noche de hotel. Entonces, la noche de hotel, el encuadre, la experiencia asociada es un resultado y es un producto que tiene un encadenamiento vertical, porque todo está producido, todo está generado, tenemos problemas con las máquinas, todo está generado para que eso ocurra. De ahí viene el tema de la industria. Entonces, tenemos la hospitalidad, tenemos recepción, trato amistoso, negocios en torno al tema de la hospitalidad, claramente el hospedaje, la alimentación y otros servicios donde aparece la complementariedad. Y ustedes que ya lo estudiaron esto en la unidad 3, en términos de la demanda, empiezan a reflexionar sobre qué pasa cuando los precios de algunos de estos distintos componentes que están asociados a la industria de la hospitalidad se modifican, cómo impactan en, por ejemplo, la cantidad, la demanda de noches de hotel o la demanda de operadores turísticos, es decir, cómo inciden estas cuestiones. Digo, para interrelacionar los conocimientos que vamos adquiriendo, porque en definitiva hablan de cómo se configura el sector, cómo incide cada uno de los componentes del sector a partir de la modificación de precios, tarifas en unos y otros. Entonces hay toda una cuestión asociada. Dos componentes, dos segmentos principales, por un lado el hospedaje, la hotelería en sí, por el otro los alimentos y bebidas, son los dos grandes componentes de la industria de la hospitalidad. En términos del hospedaje tenemos la definición turística del alojamiento, digamos, donde tener la respuesta a esa necesidad de descanso. Entonces tenemos habitaciones privadas, con baños, servicio de alimentos y todo lo complementario. Y a la otra comisión también lo estaban mostrando. Ustedes vieron que en estos días les subí
un artículo que hace mención a el desarrollo de las propuestas de hoteles en virtud del encierro, en virtud de la caída de los ingresos, de hacer turismo en hoteles de ciudad, el turismo urbano. Y entonces, como habrán notado, marcaba esta cuestión de qué pasa con el entorno habitual, qué pasa con la definición de la OMT asociada a turismo, bla, 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 fuera de su entorno habitual. Entonces, noten ustedes que el desarrollo de la hotelería, hoy por hoy, los nuevos negocios de la hotelería asociados al encierro, están, desde el punto de vista de la definición de turismo, tiran por tierra la definición de turismo básica de la OMT. Digo, no, nada. Estamos hablando de negocios. En definitiva, es un problema de generación de ingresos, pero me importa marcarlo. ¿Por qué? Y porque en algún momento va a haber que analizar eso de en qué medida cabe, cómo es. O sea, Juan, que vive a 20 cuadras del hotel 5 estrellas Marriott, va y pasa, o Howard Johnson, 4 estrellas, pasa un fin de semana con, con todo el planteo de vivir en un crucero, entre comillas, dentro de la ciudad. Está bárbaro. No, nadie dice que no. El punto es que eso es turismo, no es turismo. ¿Qué es? Desde el punto de vista de la definición, está claro que no lo es. Desde el punto de vista de las prestaciones, eh, todo un tema, simplemente como disparador, porque esto surge con claridad a partir del encierro, a partir de COVID y a partir de no poder generar ingresos por parte de las empresas hoteleras. Digo, para reflexionar sobre estas cuestiones. Importancia de los hoteles, tiene 5 por lo menos conceptos dando vuelta: la provisión de facilidades para entretenimiento, para centros, espacios de negocios, la idea de servicios a la comunidad. En gran medida, como lo vamos a ver, el hotel en el interior, en muchas localidades del interior, se constituye el hotel que está frente a la plaza, el principal hotel de la localidad, se constituye en el ámbito de reunión, en el espacio donde se festejan los cumpleaños, donde se hacen todas las actividades de capacitación de la cámara empresaria de la localidad. Es decir, el hotel tiene una presencia en muchos lados que es clave, es determinante. Generador de divisas, cuando estamos pensando en términos de turismo internacional, y si se quiere fue el punto de partida de Hunziker y Kraft, los suizos, cuando empezaron a desarrollar todo el andamiaje para pensar turismo a partir en la Segunda Guerra Mundial, y entonces Suiza como espacio neutral en el tiempo de guerra, recibiendo ingresos por todos los que escapaban, pero de paso turismo. Entonces, esta cuestión ha sido clave para el desarrollo de la actividad en general. Empleo. Bueno, todo el tema del empleo hasta se puede discutir porque hay toda una cuestión nueva de los robots, o sea, los robots, humanoides, androides. Ya tenemos hoteles manejados por robots en China, en Japón también. Como siempre digo, es una definición económica. En parte es una definición económica, en parte es una definición asociada a ir revisando los problemas de la tasa de natalidad, porque esto también está asociado a la generación de, digamos, los nacimientos, la tasa de natalidad como un determinante. Por ejemplo, en Japón, los geriátricos y gran parte del cuidado de los ancianos se está volcando para ser desarrollado por humanoides, robots, androides. Ahí está la figura. ¿Qué cara le pongo al robot?
Si le pongo una cara humana o le pongo una cara de robot. Bueno, estos son todos temas, parecen chiste o no, pero son todos temas claves porque tienen que ver con el grado de familiarización que tienen las personas con la máquina. Es decir, ¿cómo quiero que se relacione? Creo que es una persona o sé que es una máquina. Bueno, ese juego no es menor, sobre todo cuando hablamos de personas mayores, mayores de 80, 90, o sea, estamos hablando de eso. Pero en términos de hotelería también tendrá que ver con un problema de costos. ¿Y cuál es el problema de costos? El costo de los recursos. Esto es, ¿qué es más barato? ¿Tener personas o tener bienes de capital en términos de robots atendiendo el hotel? Bueno, estas son definiciones. En los países donde es más barato la incorporación de bienes de capital, es muy probable que se desarrolle una mayor presencia de alta tecnología en la prestación de servicios. Esto ya lo vemos en todo lo que es la logística, las grandes superficies, Amazon, Alibaba, entre otros, ya tienen todos sus espacios de distribución vinculados a robótica. Por lo pronto ya se están poniendo en marcha drones para llevar los envíos, todos automatizados. Esto en turismo, uno dice, bueno, ¿dónde viene? No, en turismo va a venir por el lado de la autonomía en los vehículos, para el transfer autónomo, los servicios de paseos autónomos, todo eso está por delante. De vuelta, ¿es ciencia ficción? No, la verdad ya no lo es. O sea, lo era, ya no lo es. Entonces, como ya no lo es, la pregunta es, ¿de qué depende? Simplemente de un análisis costo-beneficio. Si el bien de capital es más barato que contratar personas, incorporaré bienes de capital. Como en los países más avanzados el bien de capital es más barato, entonces, por ende, las personas son caras. Esto no quiere decir que no tengan trabajo, tienen otro trabajo. En turismo, como ya lo hemos visto, el perfil del trabajador de turismo en muchos casos tiene bajo nivel de capacitación. Entonces, eso hace que su contratación sea más barata. Sin perjuicio de ello, como digo, China, que sí es uno de los países que tiene abundancia de personas, sin embargo, ya han puesto en marcha hoteles manejados exclusivamente por robots, para verlo. Cuestiones de distancia, el vínculo con otras actividades, construcción, equipamiento, mobiliario. Ahí es donde aparece para ustedes conceptos conocidos. Por ejemplo, el multiplicador, el concepto del modelo renta-gasto y el efecto que tiene el desarrollo, la incorporación de una inversión en hotelería y todas las rondas de gastos que están asociados a esa incorporación, esa inversión. Bueno, esto para ustedes tiene que llevarlos a pensar, bueno, en qué medida se generan, cómo impacta en una economía el hecho de el vínculo que hay en un hotel con otras actividades económicas. Como lo marcábamos recién, punto de entrenamiento, recreación, el hotel para la mirada del residente, y estábamos recién hablando de turismo urbano. Turismo urbano es una novedad, entre comillas, es una novedad. Es decir, no, turismo urbano, a ver, turismo urbano existe, pero el concepto nuevo es turismo urbano para los residentes. O sea, turismo urbano es un tema de vieja data, pero turismo para los residentes dentro del espacio del destino es una novedad, en el sentido concreto que es una forma nueva de aplicar, de utilizar los recursos. ¿Por qué? Y bueno,
porque no hay posibilidad de incorporar eh, pasajeros, no hay posibilidad de incorporar gente de fuera, de fuera de la ciudad y de fuera del país, no hay posibilidad. Temas de clasificación hotelera, temas de las normas y de cómo nos manejamos para darle orientación al viajero sobre a dónde llegué, qué características tiene este espacio, qué es un hotel de playa, es un hotel de ciudad, cuál es, cómo se encuadra desde el punto de vista legal estas cuestiones. Eso muchas veces tiene que ver, por un lado, con normativa del país, la ciudad, la provincia, la ciudad, ahora vamos a ver algo. Por otro lado, tiene que ver con cuestiones de el uso, y ahora en particular el uso cuando hablamos de las calificaciones y las estrellas asociadas a la hotelería o los tenedores asociados a la restauración. Y estas cuestiones en muchos casos tienen normativa y en otros casos tiene que ver con aspectos de la comercialización. Pero en particular, detrás de los aspectos de la normativa aparecen las certificaciones de calidad en la hotelería, en la restauración, en los procesos de la cadena de valor. Cuando hablamos de calidad, estamos en un problema. ¿Cuál es el problema? ¿De qué hablo? ¿Qué es calidad? Entonces aparece la definición por el lado del cumplimiento de un conjunto de normas que definen alcanzar un resultado de calidad, y por el otro lado, la percepción del usuario en términos de lo que significa las expectativas que tengo respecto al servicio que me prestan. Y entonces, esto será de calidad o no será de calidad si cumple con esas expectativas. Si las sobrecumple, será excelencia, y si no las cumple, será deficiente. Pero noten ustedes que eso tiene que ver con el grado de subjetividad dado por las personas que evalúan. Entonces, esto es calidad, cumple con lo que yo espero. Por el otro lado, desde el punto de vista de la normativa, puede cumplir totalmente con la ISO, la normativa, en particular las ISO 9000 o cualquiera de sus variantes para el turismo, puede cumplir con la normativa. Sin embargo, el pasajero puede no sentir que el servicio es de calidad. Noten ustedes la diferencia entre la expectativa, la subjetividad y la objetividad del cumplimiento de la norma. Entonces, habrá que ver allí cómo articulamos los cumplimientos de los parámetros y el seguimiento de todas las prestaciones y la, el cumplimiento, por el otro lado, de esa expectativa que tiene el pasajero sobre con qué se va a encontrar. Dos cuestiones que pueden ser muy diferentes en términos del concepto de calidad. Normalmente, cuando hablamos de cuestiones objetivas, aparecen los sellos de calidad, aparecen las cuestiones de, hoy por hoy, temas ambientales, entonces aparecen la mirada sobre los sellos verdes o los sellos azules, dependiendo del país, que refieren a que determinado destino cumple con preceptos de sustentabilidad o el uso de la disposición de los residuos. Esto es cuestiones claramente normativas que indican, le dan pautas al pasajero sobre qué lugar cumple o qué lugar no cumple con esa normativa
que desde el punto de vista de la percepción pueden ayudarlo a definirse sobre a dónde ir o a dónde no ir, en definitiva. Desde el punto de vista de la legislación, en términos de provincia de Buenos Aires, lo que hay son muy simples: alojamientos turísticos hoteleros y alojamientos turísticos extrahoteleros. Desde la mirada de la Ley Nacional de Turismo, aparece la concepción del servicio de alojamiento en términos de camping, refugios, alojamiento en hoteles, hosterías, alojamiento en términos tanto por hora o, digamos, tanto por hora como por día, y estancias, albergues. Esto es una caracterización de las distintas posibilidades sobre las cuales se legisla, en definitiva. Cuando particularmente he tenido que ser tanto director de tesis como jurado de tesis de temas vinculados a hotelería, en particular la investigación sobre hostels por un lado o sobre hoteles boutiques por el otro, nos da la pauta que en sí no existe una normativa. Básicamente lo que es toda la figura de la hotelería, de los hoteles boutiques, que se hicieron muy conocidos en los últimos años, tanto en Cava como en La Plata, bueno, en la Argentina en general, en el mundo, no hay normativa. Es decir, son hoteles, no hay algo que marque. Entonces uno dice, bueno, ¿bajo cómo se maneja? En muchos casos hasta aparece bajo la figura de eh, pensiones. Y uno dice, no, pero si hay hoteles boutique que son de todo lujo. Sí, pero no hay definición. No, o es un hotel o no lo es. Bueno, estas cuestiones son muchas veces las que suelen complicar el desarrollo de el negocio en sí. ¿Por qué? Bueno, porque el encuadre no está tipificado, no está claro, y entonces surgen los problemas luego de con qué normas hay que cumplir para poder desarrollar, llevar adelante una empresa de esas características. Entonces, digo para marcar algunas cuestiones. Como decíamos, tipo de hoteles, concepto de alojamientos hoteleros, alojamiento extrahotelero, dentro del alojamiento hotelero, distintos: resort, hotel, apart, hostería, con un conjunto de categorizaciones. En el extrahotelero, desde cabañas hasta casas de familia. El tema de las categorías siempre, como le decía hace un ratito, marca una cuestión a veces tipificada, pero noten ustedes que el máximo de la tipificación son 5 estrellas. Sin embargo, en el mundo tenemos hoteles de 7 estrellas. Y, digamos, en Emiratos Árabes tenemos 7 estrellas, el Abu Arab. ¿Y qué es eso? ¿Dónde está? Y bueno, sí, es 7 estrellas porque tiene grifería de oro, porque tiene habitaciones que en realidad son departamentos o semipisos. Bueno, está bien, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se tipifica? Bueno, son decisiones para superar el estándar, porque el estándar, en definitiva, son las 5 estrellas, o sea, el máximo. Eso es un estándar. ¿Cómo hago para superar eso? Y creo una categoría: 6 estrellas, 7 estrellas. En España, ya el año pasado establecieron, no, el anteaño, establecieron una categoría de superlujo para tipificar algunos hoteles que, bueno, excedían los niveles conocidos. No, pero todo eso está en proceso, siempre está en proceso. Desde el punto de vista de alojamientos turísticos, rurales, hostel, bed and breakfast, resorts, o sea, todas unas categorías. Simplemente
todo esto es a título de, no porque me preocupe marcar claramente la diferencia, en definitiva son definiciones, sino para entender el universo de posibles prestaciones que tiene el negocio de digamos, la industria hotelera. Algunas definiciones vinculadas a la actividad, complejos turísticos, donde tenemos espacios vinculados a un alojamiento, pero es un territorio con atractivos turísticos, como vamos a ver ahora, y hay un complejo porque hay un tiempo para poder disfrutar de esos atractivos, entonces hay toda una prestación asociada. Tiene un centro turístico urbano, entonces tiene normalmente, no tiene características de un municipio, esto es, no tiene una característica de una definición territorial en el sentido político. Un ejemplo, un complejo turístico que también puede ser visto como destino turístico, Las Leñas, ¿no? Es un espacio entre San Rafael, pertenece al municipio de Malargüe, en Mendoza, pero en definitiva uno va a Las Leñas, no va a Malargüe, no va a San Rafael, va a Las Leñas. Entonces, allí hay, y se queda allí. Entonces, eso cumple con las condiciones de ser un destino. La mirada de Bull o de Cooper, algunos, es decir, parece la figura del destino. En términos de hotelería, como decíamos recién, el resort, puede haber resort de montaña, puede haber resort de playa. Hace algunos años manejé, desde el punto de vista del marketing, una cadena que estaba asociada a resort, tanto en montaña como en playa, y ahí hay que ver cómo se interactúa las características de este tipo de alojamientos que tienen tanto espacios de deportes, espacios asociados a las áreas rurales o semirurales circundantes. Particularmente, como decía, estos resorts estaban cerca de la Ruta 40, el de montaña, yendo para el lado de Chapelco, o en el Cantegril, cerca de Punta del Este, vinculado a todo un espacio, área boscosa, cerca de la playa La Brava, en Punta del Este, o sea, fuera del ámbito de la ciudad. Entonces hay que ver cómo se maneja eso, cómo interactúa, cómo se desarrolla, bueno, esa característica de los resorts. Es interesante plantearnos que cuando estamos hablando de hotelería, cuando estamos hablando de transporte, en rigor estamos hablando de un producto. Entonces, la pregunta que siempre va a surgir, bueno, ¿cómo defino el producto? ¿Cuántos niveles puede tener un producto? Desde el punto de vista teórico, aparece la figura de Theodor Levitt, un pensador de temas de marketing, pero que dio la pauta de cómo definir un producto a partir de pensarlo como un conjunto de capas, si pensáramos en una cebolla, las capas de la cebolla, para entender desde el concepto básico del producto y viendo cómo ese concepto se va ampliando en virtud de responder a distintos tipos de necesidades, si quieren, hasta podrían ponerlo en términos de la pirámide de Maslow, si quieren, o sea, distintas formas de entender el problema. Cuando decimos eso, estamos viendo un concepto básico, que es el beneficio que espero de un hotel,
dormir, o sea, un lugar para dormir. Es decir, la básica respuesta a la necesidad concreta. Sobre eso voy a tener qué es lo tangible, o sea, cómo lo hago, cómo activo esa necesidad que es de descansar. Bueno, qué le sumo? Y entonces le voy a sumar las características de la habitación, el diseño, el espacio. A eso, ¿qué es lo que espero? O sea, lo tangible, lo que hay. ¿Qué es lo que espero? Producto esperado. ¿Qué es lo que espero como pasajero de encontrar en un hotel? ¿Qué es lo que espero encontrar en un transporte? A eso lo puedo plantear como, ¿de qué manera puedo mejorar eso que el pasajero espera? Y entonces aparece el concepto de producto aumentado. Y por último, me puedo plantear, bueno, ¿qué es lo que no espera? ¿Qué es lo que supera todas las expectativas? Y entonces aparece el concepto de producto potencial. Lo podemos ver en términos de hoy por hoy, las habitaciones inteligentes, el producto potencial, todas las prestaciones que no se me ocurriría, si toco el espejo y el espejo se convierte rápidamente en pantalla, puedo estar viendo la televisión en el espejo, pero al mismo tiempo lo puedo usar como espejo, o puedo intercambiar cuestiones que algunos dirán, bueno, esto yo ya lo vi. Sí, sí, lo vi en alguna película. La pregunta es, ¿está en un hotel? Bueno, ¿en qué hotel? O me reciben con, hola Eduardo, ¿cómo le va? De la última vez usted usó una almohada de tal característica, un hotel 5 estrellas, o 6, lo que quieran. Bueno, esa almohada la tenemos aquí. Alguno dirá, ¿está bien? ¿Está mal? Bueno, esas son cuestiones de servicio. Algunos podrán decir, no, no, ¿cómo? ¿La misma almohada? ¿Por qué? No, no, la almohada que a usted le gusta. Es el servicio. Entonces dice, bueno, me preocupo por la almohada. Algunos se preocupan por el tipo de tela en las ¿cómo se llama? Eh, en la ropa de cama, o sea, se preocupan si es de hilo. Esas preocupaciones que parecen menores son las que definen cuestiones que tienen que ver con algo que no espero, el producto potencial. Si lo veo en términos de el transporte, me puedo plantear la idea de Internet como producto potencial. Y entonces, claramente hoy por hoy ya está resuelto en Europa en general. En Argentina todavía no, pero por ejemplo la conexión para el cargador, bueno, muchos ómnibus de larga distancia ya la tienen, el cargador a partir del puerto USB, para, sabiendo que el 99% de los pasajeros tiene un celular o una tablet o una notebook, tener la posibilidad de la carga. Bueno, eso era un producto potencial, refería al concepto de producto potencial, hoy ya pasó a ser el producto aumentado. Ahora hay que ver cómo supero esta situación. El Wi-Fi, como parte de la prestación del servicio de transporte, así como ya lo están incorporando los vehículos con Wi-Fi incorporado, bueno, eso es todo un desarrollo de producto potencial. ¿Sí? Para entender conceptos de tecnología. En términos de restauración, dos grandes tipos de restauración. Cuando pensamos en los viajes de fin de curso, como hablábamos la semana pasada, tenemos la presencia de la restauración colectiva, la restauración social, los grandes grupos, y por el otro lado la restauración comercial, que es la restauración común, o sea, cualquiera de los restaurantes que trabajan tanto a la carta como con un menú establecido. Aspecto de tipo de comida, no tiene mayor. Cuestiones que hacen a las atracciones
recordando que hay turismo porque hay atracciones. Entonces, es interesante. No hay turismo solo porque hay recursos, y ahí viene evitar la confusión de mezclar la idea del recurso que siempre está, será poco, mucho, bueno, malo, pero siempre hay recursos, pero lo que es relevante para el turismo es la transformación del recurso. Entonces, que es justamente lo que genera las atracciones. Entonces, la idea del desarrollo de la atracción está basada en el recurso, pero si no incorporo el accionar del hombre, no voy a poder tener nunca una atracción. Voy a tener recursos, pero no una atracción. Entonces, cuando pienso en esto, tiene que ver con cómo voy a relacionar ese recurso que me provee la naturaleza o la cultura con la necesidad asociada a los posibles visitantes, a los posibles turistas. Ya, pero fíjense que el recurso, como digo, el recurso, la cultura, siempre van a estar. La pregunta es cómo lo relaciono con la necesidad de el posible turista, el posible pasajero, el posible visitante. Este es el planteo. Y ese es el planteo que ¿quién se hace? Obviamente ustedes como futuros egresados en turismo. O sea, ese es la clave. Entonces tengo desde recursos naturales, recursos creados por el hombre, pero que no estaban diseñados para atraer turismo o visitantes. La catedral, como siempre digo, la Catedral de La Plata es el mejor ejemplo. Históricamente fue lo que es un lugar de culto. Ahora, cuando le incorporamos eh, la confitería, le incorporamos el museo, le incorporamos el ascensor para ver las ciudades de lo alto, ahí lo transformamos en un atractivo, porque, porque permite que sea visitada por cualquiera, sin importar si va a orar. Entonces, esta es la clave para la transformación. Todo lo que tiene que ver con los parques de atracciones, y ahí aparece la figura de, históricamente, bueno, la República de los Niños en Argentina, Disney en el mundo, son parques de atracciones, más, menos, fueron creados como tales, pero pasan después a ser un atractivo. Es decir, la gente viene a la República de los Niños, la gente va, viaja a Disney, exclusivamente, y se queda en Disney. No olvídense de hacer otra cosa, me voy a Disney, punto. Y todo el juego de los eventos especiales, que de nuevo son factores de atracción. Es decir, es un recurso existente porque tiene que ver con la cultura, con los festivales, encuentros deportivos, pero que luego pasan a transformarse en una actividad que genera turismo, o sea, incide en el desarrollo del turismo. Desde el punto de vista en el destino, como digo yo, Naomi Campbell hace algunos años desarrolló el concepto del no lugar, y claramente los centros comerciales, los shoppings, los espacios donde las tribus urbanas se juntan, tiene esa característica y una categoría muy fuerte, no lugar. O sea, no está definido como un lugar porque no es de nadie, y entonces se apropian los grupos, ¿sí? Lugar de reunión. Por ejemplo, las cafeterías o digamos, las estaciones de servicio, donde en muchos pueblos es el lugar donde los jóvenes se reúnen para, bueno, ver qué hacen. Y es un no lugar, o el teatro argentino como pista de skate, cuando se puede, ¿sí? Entonces, una pista de skate, entonces todos se juntan con sus tablas. Esto dio como tantos ejemplos.
es el uso del espacio para otra cosa diferente para el que fue pensado. También, por otro lado, tenemos todos los destinos que se basan en su centro de compra, o sea, se basan en el turismo de compra. Y entonces tenemos Ciudad del Este, Paraguay, tenemos Miami, tenemos Santiago de Chile, como en algún momento, dependiendo del tipo de cambio, la relación de las monedas, se erigen en exclusivamente lugares para donde se piensa ir a hacer compras. No se piensa en otra cosa. Bueno, eso también incide en la definición. O sea, lejos de ser un complemento, pasa a ser el, centro de la cuestión, ¿sí? La esencia. A todos los elementos de apoyo al visitante en destino, salud, telefonía, bancos, los correos, todo lo que es apoyo al visitante, la recreación, pero la recreación para el residente. Entonces, fíjense que la importancia de contar o no con cines, teatros, el bingo, en muchas ciudades del interior, en el sur, piensen en zona de Río Negro, piensen en Neuquén, que se desarrollan fuertemente y se han creado, o sea, hay bingo, pero el bingo tiene que ver con una necesidad por allí, porque no hay otras actividades, pero también por el perfil de los residentes que están muy fuertemente vinculados a la industria petrolera o a las actividades de la recolección de la fruta, es decir, todo el cinturón de fruta y hortícola en Río Negro, y eso genera, bueno, un movimiento de ingresos de importancia, y entonces ahí aparece el bingo como punto de encuentro. Los clubes, las plazas, todos son puntos de encuentro. Desde el punto de vista de las organizaciones públicas, todo lo que tiene que ver con el turismo, los centros culturales, los museos, los aeropuertos, parques nacionales y las decisiones asociadas, es decir, en qué medida todo eso facilita, genera flujos turísticos, permite el desarrollo del turismo, la existencia, lo conversábamos la semana pasada a partir del comentario de Germán sobre el transporte, la existencia de las low cost o no, y la necesidad de tener aeropuertos alternativos. Bueno, eso también incide en el desarrollo de otras localidades. Gran parte de las localidades en Europa que se desarrollaron a partir de contar con aeropuertos alternativos. Tan es así que en algún momento ha habido peleas, enfrentamientos entre las low cost y las ciudades, las comunidades autónomas, porque la comunidad autónoma se daba cuenta que la low cost usaba el destino, usaba el aeropuerto exclusivamente para que la gente bajara, como por lógica, y de allí se trasladaba a otro lugar. Entonces, los destinos se dieron cuenta, las comunidades autónomas, que no estaba siendo rentable para la comunidad el tener esta llegada a este vínculo con las low cost. Entonces se establecieron penalizaciones, impuestos. Las low cost dejaron, Ryanair, por ejemplo, EasyJet, dejaron de aterrizar en esas comunidades, pero luego se dieron cuenta las low cost que el efecto que había tenido sobre sus ingresos era superior, por la pérdida, a lo que tenían que pagar. Entonces, volvieron a utilizar esos aeropuertos alternativos porque notaron que en el análisis costo-beneficio era más conveniente para ellos pagar el impuesto y poder usarlo que no pagar, porque perdían todo el flujo de pasajeros que
digamos, que utilizaba ese aeropuerto. Bueno, cuestiones operativas, pero para entender. Desde el punto de vista de la organización del sistema institucional, tiene que ver con los aspectos de los actores de política, el turismo, el Ministerio de Turismo y Deporte, los organismos oficiales provinciales de turismo, las representaciones que hay en la ciudad Cava, en la ciudad autónoma, Consejo Federal de Turismo, que está creado por la ley de turismo, Consejo Federal de Inversiones, que es previo, las comisiones de turismo en términos de Congreso, organismos internacionales, asociaciones empresariales internacionales. Todo esto es el marco en el cual el turismo se desenvuelve. Desde el punto de vista privado, fíjense la variedad de organizaciones que hay, siendo tal vez la más importante porque es la que aparece en la ley de turismo, la CAT, la Cámara Argentina de Turismo, y también FEGRA, que está por aquí, que es la Federación Empresaria Hotelera, que tienen un asiento dentro de el comité que decide en términos de turismo. El resto son organismos relevantes de la actividad privada, pero no tienen la capacidad, o sea, no están identificados por la ley de turismo con presencia en la ley. Simplemente lo que marco aquí es la cantidad de espacios, que muchos son exactamente lo mismo, puestos con distinto nombre, que en definitiva tiene que ver con enfrentamientos, con formas de querer llevar adelante las actividades, pero nada más. Lo que les propongo ahora es 5 minutos de descanso. Ahí está. Vamos a entrar en la mirada de comercialización, una mirada rápida, simplemente para entender la dinámica del avance, las diferencias entre la comercialización en los 80, en el pasado, tal vez el pasado remoto, donde la esencia del vínculo estaba dado entre el usuario, el agente de viajes, el mayorista, y el mayorista era el que se vinculaba con el operador receptivo en el destino, y a partir de allí se configuraba toda la propuesta turística. Esto es, había una clara línea de comunicación donde no había posibilidades por parte del usuario de tener mayor llegada eventualmente a nadie en el destino para hacer ningún tipo de reserva, ningún tipo de acuerdo. El tema allí estaba asociado a la configuración. Piensen ustedes en las etapas planteadas por Jafari en su trabajo, y piensen en la época de la generación del turismo de masa, los aspectos de la plataforma apologética, luego los problemas asociados a todo ese desarrollo, y esos problemas de alguna manera estaban vinculados con la configuración de la masificación del turismo, la estandarización, y esa estandarización está estrechamente relacionada con la construcción del paquete turístico por parte de las empresas operadoras, las empresas mayoristas. Y la idea detrás de esto no es ni más ni menos que facilitar el turismo para una sociedad que de repente, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la pacificación, encontraba con más tiempo libre, encontraba con más ingresos, y por ende aparecía la posibilidad de viajar. Pero
de vuelta, esa posibilidad de viajar con el desarrollo de las líneas aéreas y demás, rápidamente encontró una respuesta en la estandarización del paquete, es decir, de la respuesta del operador de viajes para generar algo que todos pudiesen utilizar y entonces todos pudieran utilizarlo en términos de costo, eso baja el costo promedio y por ende lo hace accesible. Detrás de esa propuesta, por lógica, hay una concepción de el uso de destinos que tuvieran capacidad para albergar a miles de pasajeros, y allí aparecen el desarrollo el desarrollo inmobiliario de los destinos de sol y playa, entre la Costa del Sol en Europa, la costa atlántica en Argentina, están todos fuertemente vinculados a esa configuración de una propuesta turística masiva estandarizada. A posteriori, siguiéndolo a Jafari, también aparece el concepto de las plataformas adaptativas, el momento de los 80, 90, donde surge la propuesta temática, la búsqueda por parte de los pasajeros de algo diferente, de la experiencia, y entonces aparece la concepción de turismo de aventura, las cuestiones de los deportes, saliéndose del canal tradicional para encontrar otras formas alternativas de comercialización, por ende también más costosas, porque nos habla de un turismo, de una propuesta turística especializada con destinos que en definitiva huyen de la masividad. Si se quiere, el primer planteo de la estandarización nos habla de el turismo de perfil psicocéntrico, siguiéndolo a Plok, y el cuestión de la especialización nos habla más del turismo alocéntrico, el perfil alocéntrico, también en línea con el planteo de Plok. Obviamente en el presente, que ya el presente ha superado ampliamente esto que voy a comentar, pero en definitiva en el presente el usuario está en la misma línea, es un par, si se quiere, del agente de viajes, de la línea aérea, del mayorista, de las representaciones. ¿Por qué digo que es un par? Porque está en igualdad de condiciones para conectarse con cualquiera de las organizaciones en destino, la gastronomía, el operador receptivo. Esto trae aparejado un conjunto de situaciones, entre otras, como siempre marco, el uso del tiempo, porque el usuario en definitiva pasa a ser un, entre comillas, agente de viaje de sí mismo. La pregunta es si tiene ganas y segundo, si tiene tiempo. Y ahí, como ustedes son alumnos de una facultad de ciencias económicas, nunca hay que perder de vista el concepto de costo de oportunidad. Esto significa cuál es la mejor alternativa que dejo por aquello que estoy haciendo. Y yendo en particular a este punto es, ¿tengo tiempo? ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Tiene sentido que lo use para armar una propuesta turística o se la dejo que la arme el especialista, o sea, el agente de viaje? Noten ustedes que esa pregunta, ustedes dirán, bueno, no importa, me meto en internet. No, bueno, okay, pero hay que tener tiempo. Entonces, ¿cuánto vale mi tiempo? ¿Vale lo suficiente como para decir, la verdad, tengo cosas más importantes que hacer, le dejo esto a alguien que sepa? ¿O no vale y entonces sí le puedo destinar bastante de mi tiempo a esa búsqueda? Bueno, ahí está parte de la respuesta, pero sobre eso también aparece la segunda vuelta, que es,
una vez que todos privilegiaron la búsqueda por parte personal, porque entendieron que con eso iban a minimizar o iban a poder pagar menos, cualquiera sea la idea que tengan, vienen los resultados que hemos visto en los últimos tiempos a partir de eso. ¿Y cuáles son los resultados? Los problemas que muchas veces se han generado por no conocer, los problemas vinculados con la devolución de pasajes, los problemas vinculados a el alojamiento cerca o lejos del lugar donde estaban las atracciones que me interesaban. Es decir, todas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, la expertise del agente de viaje. Entonces, como lo hemos visto en este último tiempo, hay un reposicionamiento del agente de viajes, una vuelta hacia la identificación de sus capacidades, que también están asociadas a que el agente de viajes pueda comunicar y mostrar que hay algo diferente. O sea, no es simplemente decir soy agente de viajes, es la capacidad para mostrar que hay algo diferente. ¿Y algo diferente en qué se traduce? En que tengo el conocimiento sobre el destino. Tengo el conocimiento sobre el destino, pero ¿de qué manera? Sobre las cuestiones que hacen a una mejor experiencia en el destino. Ahí está el truco, porque he sido muchos años agente de viaje cuando era la otra manera de comercializar, pero justamente la diferencia estaba en eso, en el conocimiento, en el tip, en marcar aspectos que no todo el mundo conoce. Uno dice, bueno, está bien, eso es anécdota. No, hoy por hoy dejó de ser anécdota por una sencilla razón, porque eso se cobra. Antes eso no se cobraba. Entonces, la posibilidad de cobrar por el servicio hoy es parte de la estrategia. Esto significa que la gente de viaje, a diferencia de las OTA, o sea, de las agencias de viajes online, puede cobrar por el asesoramiento. Y si después no lo usás, o sea, si después me contratás el viaje, esto que te cobré por el asesoramiento lo hacemos como parte del viaje. Eso no hay problema. Pero si no contratás el viaje, te cobro el asesoramiento, porque el diferencial de la gente de viaje va a estar ahí, en el asesoramiento. Todo lo demás ya está. Todo lo demás ya está estandarizado, todo lo demás se hace por las redes, ya está. No hay mayor historia, pero el asesoramiento no está. Y eso es la posibilidad de hacer algo diferente. ¿Sí? Todo el tema de la distribución en turismo, todo lo que es la historia del turismo, el momento en que nos manejábamos cara a cara, el pasajero venía a la agencia y lo atendía, entonces después veía qué le podía dar. Después viene la etapa antes de Internet, o sea, claramente la etapa donde aparece Amadeus, aparecen los GDS, o sea, las organizaciones de sistema, que la posibilidad de desarrollo del sistema. Sabre también aparece. ¿Cómo? Que Sabre también aparece, no solo Amadeus. Claro, sí, bueno, ahí también, sí, no. Aparecen las dos. Yo trabajaba con Amadeus. Yo me acuerdo que trabajaba con Amadeus porque no era, Sabre no. No era una opción acá, no. No era una opción. Entonces yo trabajaba con Amadeus. Pero bueno, por eso me salió primero. Pero el punto es, toda la época del desarrollo, cómo trabajamos, a posteriori de eso, ¿qué viene? Bueno, viene antes de los teléfonos inteligentes, el uso de la computadora, y aparece entonces la idea de las opiniones en términos de el lugar, el hotel, el atractivo, el restaurante, y aparecen las grandes empresas online de turismo,
las agencias, entonces aparece Expedia, aparece Booking para manejo de hotelería. Algunas ya, Orbitz ya desapareció, me parece, pero es decir, todas estas es el momento previo. ¿Y qué pasa después? Bueno, aparecen los buscadores, obviamente, aparece Google, Yahoo. Hoy por hoy Google ya tiene agencias, ya se metió en el mundo del turismo y entonces ya les ofrece asesoramiento tanto a las agencias como a los pasajeros, a los turistas, en términos de búsqueda, en términos de acceso a la compra. Google obviamente va a querer estar absolutamente en todo. Google además lo que hizo fue asociarse con muchos actores del turismo en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, sí, además, o sea, en todo lo que tiene que ver con reconocimiento de los clientes, donde, no sé, por ejemplo, no sé, a mí me gusta viajar en la parte de adelante del avión, el asiento de la ventanilla, qué sé yo, y una vez que yo pongo mi número de documento, automáticamente ya sabe qué me tiene que ofrecer. Está trabajando mucho en todo eso y la verdad es que con todo el tema de la pandemia y todo, aplicaron mucha inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la experiencia touchless, ¿no? Dentro de lo que es el aeropuerto, en los hoteles y todo eso, donde uno, digamos, solo con reconocimiento de cara ya se despacha la valija, no necesita andar tocando, interactuando con nadie. Así que bueno, realmente aprovechó mucho la pandemia Google en este sentido. Perdón, Edu. Sí, tal cual. El post-smart ya está. Ya, Twitter, Instagram, Pinterest, todo el desarrollo. Gustavo ha trabajado sobre esto, tiene algunas presentaciones que están cargadas. Simplemente no la quise traer, no la quise meter, digo, porque esa está cargada. Pero todo esto es el aquí y ahora, y en definitiva ese aquí y ahora tiene que ver con el proceso de distribución, cómo llega cómo llega un intangible a manos de este pasajero y cómo, en definitiva, toma decisiones este pasajero. Y cómo, de vuelta, es un tema que venía conversando con el otro curso, tengo todo en el celular o tengo todo en la pantalla. La pregunta es cuánto de eso uso. Ese es un tema ahí dando vuelta. Si lo tengo todo, pero lo uso. Ahora voy a plantear alguna cuestión más porque el grado de uso el grado de uso de todas las capacidades que tiene, de las aplicaciones que tenemos, hasta donde lo veo en este momento es bajo en el sentido siguiente. Como sé que lo tengo, después lo veo, pero lo veo. O sea, como sé que lo tengo, pero después lo uso. Este es un juego bastante loco, porque en definitiva veo que termina cayendo en las mismas cosas. Este es un tema, nada, simplemente reflexiones, pero fíjense que el vínculo entre la propuesta de la oferta y el cliente, en definitiva, el usuario, el pasajero, el turista, que ya esto es histórico, pero es infiel, es informado, es innovador, es ilusionado, es insatisfecho, todo eso. ¿Cómo se relaciona? Bueno, históricamente se relacionaba en forma indirecta por los sistemas globales de distribución, por las agencias, por el mayorista, por el broker, pero en la actualidad el vínculo es directo. Entonces, el vínculo directo hace que haya una feroz competencia, por supuesto, y esa feroz competencia también lo tiene compitiendo a este cliente, porque es todo esto, pero a su vez es un autogenerador de la propuesta turística. Entonces, todo lo que vemos y a su vez es el que produce el paquete turístico per se, si quiere, si sus costos de oportunidad se lo justifican. Entonces, noten ustedes que frente a la decisión empresaria de quiero hacer esto, voy a ganar dinero,
la decisión del pasajero informatizado hoy es costo de oportunidad. Es decir, lo hago si me conviene, si no, lo compro. ¿Dónde está el punto clave? ¿Por dónde va? Es como si yo le dijera a ustedes, bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Toman decisiones en función de lo que ven en el smartphone o toman decisiones en función de lo que leen o toman decisiones? No, en realidad toman decisiones en función de lo que piensan, toman decisiones en función de si vieron un folleto. La verdad, uno dirá, ¿algún folleto? ¿Dónde veo un folleto? ¿Quién ve un folleto? Este es un problema. Ojo, es decir, el concepto de la distribución, en definitiva, tiene que ver con la venta, son todos intangibles. Entonces, cuando estamos hablando de la distribución en turismo, hablamos de red de derechos sobre algo. Es el derecho a usar algo. Yo pago por anticipado el derecho, adquirir el derecho, es un voucher. La única tangibilización del servicio es un papel que dice, cuando usted llegue al destino, presente esto. Hoy por hoy me dice, no, ni siquiera papel, lo tengo lo tengo en el celular. Ahí hay un problema. Marcos, ahí hay un problema porque igual como seres humanos seguimos teniendo el requerimiento de tangibilizar. Entonces, si a mí no me das la tangibilización del servicio, de alguna manera se vuelve demasiado difuso el problema. No quiero decir que no lo tenga en el celular, porque por lógica lo tengo en el celular, pero el celular no tangibiliza. El celular es una pantalla. La tangibilización es, tengo el voucher, tengo la etiquetita. ¿Es válido esto? Ahí tiene que ver con el imaginario. ¿Cuándo me hago cargo del servicio? Cuando lo puedo tocar. El servicio es un intangible, por definición. Entonces noten ustedes que el problema es cómo hacerle ver al que compra que tiene el derecho sobre algo que va a usar cuando llegue a ese algo. O sea, ese es el juego. Ustedes dirán, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque en definitiva ustedes están en el sector y al estar en el sector van a tener que hacer tangible eso. O sea, de alguna manera, tangible quiere decir hay algo. Si no es tangible, todo es intangible. Ahí va a tener un problema con la mente. O sea, el problema con la mente es que perdés de vista, perdés la referencia sobre qué cosa es y qué no es. Entonces vas a tener una inseguridad. Uno dice, profesor, que tenga un papelito no cambia que cuando llegue al destino no me presten el servicio. No, claro que no lo cambia. Pero lo único que modifica es que hago parte de mí, esto es marketing puro, que quede claro, hago parte de mí el hecho de decir, acá tengo el derecho, cuando llegue lo presento, cuando lo tengo en la pantalla, llegué y no hay señal, me ha pasado, no tengo señal, quiero mostrar, no tengo nada para mostrar. ¿Por qué? Y porque estaba asociado a la nube. Como está asociado a la nube, no había señal, no había tú, chao. Y parece tontera, pero es clave en términos de las seguridades del pasajero. El servicio se presta, no va por ese lado, va por el concepto de asociado al individuo, para marcar. Tema de la distribución, nada, no. Todo lo que es la fidelización. Yo marcaba, le comentaba a la otra comisión, cuando viajé a China, viajé por Emirates en primera, por situaciones de la vida. Entonces, bueno, una experiencia impresionante. Pero Emirates me sigue enviando
avisos, y cuando Eduardo, ¿cuándo va a viajar? Lo esperamos en Dubái, tiene 2 noches para esto, venga, que eso, la fidelización, o sea, están permanentemente enviándome, obviamente el pasajero de primera, entonces ese pasaje salía como, no sé, $8.000, $9.000, ese pasaje solo para de Dubái a Beijing. Pero el punto es este, o sea, el concepto de la distribución, el concepto del marketing directo sobre cómo llegar a los pasajeros. Por el otro lado, distribución indirecta, el manejo de mayoristas, los operadores turísticos, el agente de viajes. La tendencia que ya hoy están superadas, de vuelta, la tendencia que era la franquicia, bueno, eso es un concepto clave, el repetir el tipo de negocio en la franquicia. O sea, Barceló tiene franquicia, no me acuerdo quién más tiene. Gustavo, ¿vos te acordás quién más tiene franquicia? Barceló. En este momento, con sistema de franquicia, tenés Al Mundo, por ejemplo. Claro, porque que sí, sería el ejemplo así como más conocido que pueden llegar a tener ustedes en este momento. Bueno, ellos tienen un sistema que una parte son propias y otra parte son franquicias. El resto son muy chiquititas y de hecho son de las que claro, se han pulverizado con la pandemia, así que... Claro, sí, no, por eso en este momento, todo esto, como digo, lo voy rápido porque en este momento todo esto es como que hizo implosión, desapareció y se está todo en proceso de transformación. De hecho, las líneas aéreas que su tendencia era, como lo decíamos nosotros, unirse, aprovechar las economías de escala. El último informe que vi hoy o ayer, ya están planteando que no, como todas están quebradas, no están buscando unirse, están buscando ver cómo cada una se acomoda y no están buscando incorporar nuevas líneas aéreas. O sea, no, la idea de aprovechar las economías de escala, por qué hacemos fusiones, hoy por hoy las grandes empresas aerolíneas están empezando a decir no, por el momento no. ¿Por qué? Porque todas quebraron, están todas en rojo. Entonces no me conviene juntarme. A diferencia de la hotelería, en la hotelería sí se está generando oportunidades para que grandes marcas compren y le ofrezcan en realidad a las pequeñas marcas, a los hoteleros independientes, unirse para aprovechar la cobertura de la marca Paraguas, como lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces, ahí el juego. Pero en las líneas aéreas justamente no está ocurriendo. Toda la idea de la integración vertical asociada Sí se dio un poco en todo lo que es agencia de viaje, que era algo que, digamos, es como que muchas de las cosas que se planificaron cuando empezó la pandemia, como dice Eduardo, realmente no sucedieron. Una es que se esperaba, ¿no? Mucha fusión o mismo adquisiciones dentro de lo que era el sector de aerolíneas, y por otro lado no había mucha fe en que pueda llegar a haber fusión o adquisición en el sector de agencia de viaje, y al final terminó siendo más grande la cantidad de fusiones y de adquisiciones en agencias de viaje que en aerolíneas, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Sobre todo se está dando que se están comprando entre agencias de viajes bien grandes o agencias de viaje grandes que absorben otras mucho más chiquitas, que por una cuestión de economía de escala, como decía Eduardo, a veces les conviene estar bajo el ala de uno grande que seguir manejándose en forma independiente. Así que bueno, ese sería un poco el panorama para el sector. Sí, no, tal cual, ese es el gran tema. Bueno, en términos de comunicación, todo comunica y ese es el gran tema, porque no hay que perder de vista que cuando hablamos cuando manejamos los silencios en la comunicación, hoy cuando nos manejamos, de hecho alguien llama por teléfono a algún lado, poco, alguien llama, pero ¿hay alguien que atienda el teléfono? Sí, obvio, hay alguien, pero ¿hay alguien que atienda el chat? ¿Hay alguien que atienda la línea de WhatsApp? Bueno, eso es comunicación dependiendo cómo. O sea, cualquiera el boot
el bot que recibe la información y te contesta automático en función de lo que le decís. Eso es comunicación, te guste, no te guste, pero eso todo es comunicación. En turismo la comunicación tenía que ver con la distancia, el aspecto geográfico, la intangibilidad del servicio. Hoy por hoy todo eso es instantáneo. De vuelta, al ser instantáneo, el turismo sigue siendo imagen. Turismo son expectativas sobre una experiencia. Entonces eso tengo que ver cómo comunico a partir de una imagen mental. Recuerdo cuando tenía la agencia de viaje, que nada que ver con todo esto, siempre trabajaba con los pasajeros planteándole las imágenes de lo que iban a vivir. ¿Por qué? Porque siempre identifiqué que había que comunicar turismo de esa manera. Estamos hablando de una época en que no había absolutamente nada de esto, pero siempre está contar historias. La cuestión siempre es contar historias. Y más en turismo. Uno podrá contar historias con más tecnología, con menos tecnología, pero siempre es contar historias, ¿no? Comunicación de identidad, comunicación al mercado, estrategia de push and pull, estrategia sobre el canal, empujando al canal para que venda, estrategias de pull sobre la demanda para pedirle al operador, estrategia de marketing. Empujo, tiro, empujo, tiro. Es decir, ese es el juego histórico. Uno dice, bueno, pero ¿cuánto de esto se hace? Publicidad, publicaciones, relaciones públicas, algunas, ferias, se pueden hacer y empezamos con la nueva modalidad de la feria, las híbridas. Entonces ya tenemos, acaba de estar Fitur en España, híbrido. Entonces tengo presencial, tengo a distancia. Y como les mandaba el otro día por el grupo, esta novedad novedad tecnológica, que es usar hologramas. Entonces ahora voy a tener espacios de reunión donde hay la persona física y el holograma de otra persona sentado al lado. Bueno, esto que ya está aplicándolo Work, no me acuerdo cuál es la empresa, pero se lo planteé en el artículo. Esto parte al medio todo lo que es turismo de negocios, o sea, lo parte al medio, pero lo parte mal, porque si bien ya tenemos Zoom, ahora la tengo a la persona. O sea, ahora la tengo claramente a la persona al lado mío. Entonces, si la tengo al lado mío, es mucho más que el Zoom, es mucho más. Y bueno, eso implica toda una tendencia sobre el turismo de negocios que ya viene en caída, que va a tener que ver con todos los aspectos de la comunicación, el intercambio. Se dan cuenta que todo el desarrollo todas las grandes superficies asociadas al turismo de negocios, hoy por hoy con los aforos son un 30%, o sea, se usa un 30% como mucho, ¿sí? de esa superficie, pero el costo fijo sigue estando. Entonces, yo, en términos económicos, o sea, yo tengo un espacio para 1.000 o para 5.000, piensen en Las Vegas, 5.000 como para empezar a conversar, y puedo usar menos de 1.000, porque si el espacio es para eso. Bueno, pero tengo una estructura para 5.000. Entonces, obvio, la hago compartimentada, hago lo que sea, pero en realidad ahí tengo toda una estructura de costos que a alguien se lo voy a cobrar. O sea, a alguien le voy a tener que cobrar todo ese espacio vacío. Es un tema, es decir, es un tema económico en definitiva, pero eso va a impactar en el turismo. Porque como decíamos la semana pasada, turismo saltó un escalón, 10% más caro, lo que sea, pero sin vueltas, no va a tener posibilidades. Desde el punto de vista de la comunicación, las características, la imagen corporativa, el logotipo, marca, la marca paraguas, todas son cuestiones de base para entender
cómo nos presentamos, cómo nos mostramos desde las empresas hacia los otros. Por ejemplo, los logotipos, por ejemplo, la comunicación, la identidad corporativa, las empresas de alta gama, Reliance, Chateau, ¿ves? De los leading hotels of the world, todo lo que... A ver, eso es cómo me presento, qué transmito, qué transmito. Cuando pienso en marcas, marca paraguas, pienso en Marriott, porque es una de las que más desarrolla, y Marriott, ¿qué tiene? Tiene una marca para cada segmento. Entonces, pero todas apelan a la marca Marriott. Por eso la marca se llama marca paraguas, porque está detrás de todo, si bien, o de casi todas, porque ¿qué busca? Busca transmitir una experiencia, cualquiera sea el segmento. Es decir, si alguien que es un senior quiere ir a un espacio de vacaciones, sabe que esa marca que le vino bien en las otras actividades tiene una referencia en el segmento que está buscando. Sí, esa es la importancia de la marca paraguas. Establecer una cobertura sobre las distintas formas de segmentar, de separar los distintos grupos turísticos. ¿No? Todo lo que es publicaciones, uno dice, no, profe, déjese normal, publicaciones. Lo que les decía recién, ¿cuánto hace que no vemos un folleto? Depende, ¿usamos folleto? No. Necesitamos folletos, y si no hay servicio, si no hay red, paquete de datos, servicio, sí, los usamos. Obviamente que hoy es un porcentaje ínfimo del presupuesto de una agencia, nada, pero los necesito, sí, porque tiene que ver con la tangibilización. De vuelta, lo llevo en la pantalla del celular. Sí, lo uso. No sé. Son preguntas, no, pero para disparadores, porque en definitiva ese es el problema. No se usan más los folletos, no se usa el catálogo, no se usa, yo usaba, es decir, la guía Michelin. Ustedes saben que la guía Michelin se desarrolla en Francia por la empresa cuando lo que quería era vender neumáticos. Por eso armó el planteo de franceses recorran, conozcan Francia, porque de esa manera iban a consumir neumáticos, que era el interés. Entonces ahí se plantea la guía. La guía después pasó a ser un negocio per se, pero originalmente era eso. Entonces, hoy por hoy, se usan las guías y están todas en internet. Es decir, los mapas y los planos se usan y Google Maps me resuelve. Sí, pero no tengo paquete de datos, no tengo Wi-Fi. ¿Qué hago? Y lo tenés que bajar previamente. Claro, me tengo que acordar. Está bien, es parte, pero es parte del juego. Dossier de prensa, todo esto es parte de la historia. O sea, a ver, lo tengo que saber que existe. ¿Lo uso? No, seguro que no. Es decir, pero cumple con las funciones, sustituto de producto turístico, soporte para la función de venta, complemento de publicidad, elemento contractual como garantía, estimular la compra, papel educativo. Noten ustedes todas las funciones del folleto y piensen de nuevo si tenerlo cargado en la pantalla cumple las mismas funciones. Nada más, ese es el planteo. ¿Es un elemento contractual? Sí. ¿Por qué? Si lo tengo acá en el papel y si lo tenés en la pantalla es lo mismo. Lo uso, me di cuenta, lo veo. Es como el seguro.
lo puedo tener cargado. Y si no lo tengo cargado, me olvidé el papel. El papel lo tenés cargado. Bueno, es exactamente lo mismo. Tipología digamos, toda la tipología, folletos informativos, folletos para la venta, folletos libros. ¿Hay de esto? ¿Cuánto hace que no ves un folleto, Gustavo? No, un folleto, por lo menos, no. Uf. Yo estoy pensando que venía ya seguido las últimas 10 feet y yo les diría que vienen las primeras y pueden llegar a darte un pequeño volante, una locura, pero un folleto como tal, no sé, no. 10 años de hacer. No, pero por eso, No. todavía en muchas ferias, por ahí van, bueno, te entregan. El folleto en destino se usa en hotelería, para entregar, lo usan las agencias de viaje cuando vas al interior, cuando vas a San Martín de los Andes, generalmente se usa folletos para ver todos eh, los recorridos. Esto en destino y por lo menos en Argentina. Estoy pensando en Europa. Sí, en Europa todavía sí se usaba en muchos lugares. Sí, por ejemplo, toda la folletería para el bus turístico, toda la folletería con mapas y eso sí, eso sí. En ferias, bueno, qué sé. Sí, para que ustedes se den una idea, o sea, de lo que estamos conversando, ¿no? Con esto de las ferias de turismo y todo eso, hubo un momento en el cual, obviamente, las ferias, como yo digo, la FIT, que es la que nosotros conocemos acá, ¿no? Que es en la rural, en Capital Federal, la gente de toda Argentina, y mismo de países limítrofes, y obviamente también del mundo, asistían a la feria con una valija gigante, porque justamente lo que hacían era llevarse la valija llena de folletos y de tarifarios y todo ese tipo de cosas que se daban en papel. Y hoy, un poco cuando me preguntaste, Eduardo, ¿cuándo fue la última vez que tenían un folleto? Recordando mis presencias en la FIT, hoy lo que te hacen es, te escanean con un celular o con un lector, un QR que vos tenés, y te mandan toda la información por mail, ¿no? Bueno, también ayuda mucho ecológicamente ese punto. Además, creo que hay una concientización de ese tipo, además de abaratar costos y de estar tecnológicamente, es mucho más avanzado, ¿no? Trabajar con todo lo que tiene que ver con QR y con todo eso. Pero imagínense que una persona que entra a una feria de turismo y se va con 23 kilos de folleto. Edu, no sé, vos ahí la has vivido, así Sí. que No, contala. no, de hecho, las bolsas de turismo, las bolsas de la feria que te llevaba, pero bolsa, No, una bolsa, locura. bolsa, no, varios kilos. Era en cada feria era impresionante. No, pero bueno, los usaba después para algún curso. Ahora es imposible. Ahora Menos mal que lo tenemos. lo digitalizamos, ¿viste? Todo. Sí, menos mal. Ferias, bueno, como decíamos, comunicación, cohesión, competencia, observación. Bueno, las ferias todavía siguen vigentes, lo que pasa es que han modificado su estándar a partir de la pandemia, a partir de COVID, a partir de esta cuestión de los aforos, y entonces tenemos lo presencial, lo virtual, que se transforma en un híbrido, gente en el lugar de la feria y gente, bueno, digamos, asistentes participando por pantalla. Esto el otro día en Fitur, bueno, fue así, todas las ferias que se están pensando, de hecho, tienen esa característica, la rural en Argentina, bueno, se va a plantear también de esa manera, con presencial y con a distancia. ¿Cómo hacerlo monetizado eso? Es todo un tema, ahí hay que ver cómo se trabaja, porque es bastante más complicado, pero en definitiva, las funciones, decisiones de participación en feria, tipo de feria, esto sigue siendo válido porque me conviene participar en una feria, qué contactos voy a generar en una feria, cómo voy a potenciar la imagen de la empresa,
participando en ferias. ¿A qué feria voy a asistir? Cuando hablar de ferias, hay ferias de todo tipo, ferias generales, específicas, vinculadas al desarrollo de workshops, organizaciones de eventos, promoción de mercados, todo el trabajo históricamente de embajadores, ferias turísticas. Piensen ustedes que hoy por hoy, con la COVID, quedó todo desactualizado. Lo siguiente, ya no hay el momento específico de la feria porque se suspendió todo. Entonces, la feria de Madrid, que fue el otro día de Fitur, era en enero. O sea, el momento del tiempo en el que se hacen las ferias está previamente establecido para poder separar la demanda y, en definitiva, que todos puedan tener asistencia. Bueno, por la pandemia o como quieran llamarle, todo esto se suspendió, entonces está todo corrido. Entiendan que fue en mayo, algo que era en enero. Entonces, a partir de ahí viene toda la gran situación. Normalmente en el primer semestre, Madrid, Milán, Colombia, Berlín. En el segundo semestre, México, Tokio, Gran Bretaña, la FIT de Argentina, normalmente en agosto. Bueno, esto está todo trastocado, pero volverá a ser así. Asumo que dentro de 2 años, porque antes no creo, es probable que algo de esto vuelva a ser así. ¿Por qué? Y porque todos estos son desarrollos de negocio. Acá tenemos miles de millones de dólares dando vueltas, no son cientos, son miles de millones de dólares dando vueltas. Entonces, es mucho dinero, por lo tanto, de alguna manera van a tener que volver a establecer algún criterio para dividirse el año como estaba establecido. O sea, volver a esto, pero antes del 2022 no creo, 2023, recién en 2023 van a hacer algo más o menos organizado. Todos están planteando lo mismo, ¿sí? Viajes de incentivo, todo lo que es ferias específicas, ferias de productos específicos, todo lo que es fan tours o prensa especializada, fan trips, o sea, grupos de viaje, los blogueros, en lugar de los press trips, los blog trips, con los amigos Intripper en algún momento haciendo, cuando Mario y Santiago trajeron a los blogueros a la ciudad de La Plata. Bueno, ese fue todo copiando una que se había hecho en España previamente, que había sido la primera. Bueno, la segunda más o menos fue la que se hizo por alumnos de esta facultad y a su vez, bueno, hoy profesores también de esta facultad, es decir, con un éxito más que interesante. Nada, comercialización, encuentro de comercialización, todo esto está frenado. Todo esto hoy hablar de esto está todo bien. Yo siempre digo, ¿corresponde hablarlo? Sí, corresponde porque es. Ahora, ¿se está haciendo? No, no se está haciendo. ¿Y se va a volver a hacer? Y sí, en algún momento. ¿Se va a volver a hacer con hologramas? Y sí, ese se va a hacer un encuentro de comercialización. En lugar de viajar, pongo al holograma de un empresario japonés, el holograma de un empresario alemán. Y sí, lo voy a poder hacer. Ahora bien, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Desde el punto de vista del negocio, seguro que tiene sentido. Desde el punto de vista del turismo, obvio, ahí vos tenés un problema. El turismo de negocio. Del turismo como tal, puede que no, pero del turismo de negocio seguro que sí. Entonces, ahí tengo, de nuevo, toda la movida. Todo esto es estructural. Esto es lo que es así porque está planteado así, porque es la manera de dividir el negocio. Ahora bien, en este momento todo está en stand-by. ¿Sí? Stand-by, todo es stand-by. No, nada, stand-by. Y
la idea, en definitiva, es, bueno, ¿para qué uso todo esto? Organización de marketing de los destinos es un planteo que ustedes se tienen que hacer diciendo, bueno, ¿cómo utilizo esto para potenciar el destino, para gestionar el destino? Un gran problema que surge, un gran tema que surge allí es que si yo tengo organizaciones, a ver, el Estado queriendo gestionar el destino, tengo un problema que es que no puedo cobrar, porque ninguna oficina pública puede recibir dinero. Por cuestiones legales, no pueden recibir dinero. Entonces, tengo que generar, digamos, organizaciones que puedan sí recibir dinero. Y ahí es donde aparecen los entes municipales de turismo u otros tipos, los buró, el buró de convenciones, y organizaciones que son paralelas, que son semiestatales. El Improtur, en términos de la ley de turismo, es una organización de esas características, que pueden recibir fondos de particulares y también pueden recibir fondos, obviamente, de organismos estatales, pero es lo que permite gestionar un destino. Es un tema interesante. Entonces, para cerrar, ustedes lo que tienen que ponerse a pensar es, bueno, a la luz de todo el conocimiento que adquiero, ¿cómo gestiono el destino? ¿Cómo defino el desarrollo? ¿Cómo analizo las compañías que van a estar vinculadas a los mercados emisores? ¿Cómo acciono sobre ellas? ¿Cómo trabajo con las empresas turísticas del sector? ¿Cómo defino los objetivos de desarrollo de la planta turística? ¿Cómo trabajo en la incorporación en el mercado turístico de los distintos atractivos que tengo en el destino? Todo esto es parte de la tarea de pensar cómo hago para usar todo esto. ¿Sí? Este es el desafío. ¿Qué hago con lo que sé en la aplicación específica al destino que yo conozco? El lugar donde vivo, es la mejor forma de plantearse todo esto. ¿Sí? Entonces, ese es el desafío. Preguntas, dudas, cuestiones que les parezca relevante marcar, que quieran revisar. Daniela, Con el silencio habitual. ¿Cómo? Silencio habitual, decía. Ezequiel ahí, qué sé yo, Ludmila, ¿no? Están todos. No, Sofi, ¿está todo bien? ¿Qué preguntaste, profe? Perdón. Justo. No, el planteo es, si tienen alguna duda en particular, en términos de general, de decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo uso? O lo que sea. Ok, Sofi. Bueno, está bien. Un comentario con respecto a lo de la comunicación y los folletos, por ejemplo, ¿no? Que me parece que sigue siendo una herramienta que, aunque se pueda sustituir de manera virtual, quizás pensar en clasificar el turismo dependiendo del lugar, que hay gente que capaz recibe turistas de mayor rango de edad y bueno, ver eso en qué puede variar, que no es lo mismo poder brindarle la información de manera virtual que hacerlo a través de un folleto y después también como varios municipios, por ejemplo también acá en la ciudad de La Plata, que han puesto redes de Wi-Fi abierta para que se puedan dar en las plazas y en lugares centrales para que, bueno, también capaz pueda ser una herramienta para poder informarse, como usted bien decía. Profe, Sí. yo me había ido de vacaciones en 2017 a Iguazú y me dieron un folleto enorme donde había diferentes imágenes que te representaban los diferentes tipos de tour que tenías en tales días en la estancia del lugar. Y no pasó mucho y era un folleto bastante grande. Sí.
Una cosa es, ¿se acuerdan cuando nosotros la clase pasada habíamos visto? Recuerden que una cosa es cuando una persona ya llega a un destino, que son por ahí más el típico folleto que uno puede llegar a dar en una oficina de información turística, y otra cosa es toda la información disponible que uno obtenía antes cuando iba a una agencia de viajes y salía con 200.000 folletos, que quizás ahí es donde se está dando el cambio, ¿no? También. Pero sí, las oficinas de información es el típico lugar que uno llega y ya está como desesperado, ¿no? Hola, ¿qué tal? Dame un mapa, ¿no? Sería esa como la gran diferencia. Ahí es donde está el uso de la folletería, en definitiva, porque es donde vas a decir, bueno, ¿qué hay? Si bien, por ejemplo, en San Martín, perdón, en Sierra de la Ventana, se desarrollaron aplicaciones, uno de los casos que conozco porque estaba trabajando con ellos, aplicaciones, entonces uno tiene ya georreferenciado, hay un conjunto de utilización de las aplicaciones y como decía, si tengo la posibilidad de usar el Wi-Fi gratuito, bueno, pero esos desarrollos de tecnología tienen que estar presentes para que vos puedas después usar la tecnología y entonces diga, bueno, sí, el folleto no lo uso, entre comillas, no veo el papel, pero reitero, el uso del papel en muchos lugares es clave porque permite manejarse de otra manera. Uno dice, bueno, ya está. A media. Cuando no hay conexión, me ha pasado en muchísimos lugares de Europa no tener conexión, estaba sonado. Si no tenías un folleto o no tenías algo, no había forma. Este es un tema clave. Por eso, pero eso más tiene que ver con el destino, con el manejo del destino. No tanto con la comunicación con agencias y demás, porque ahí ya la tecnología deja de lado esto, pero sí la comunicación con el pasajero, bueno, la comunicación con el turista, ahí está. Pero bueno. Claro, digamos que el folleto hoy en día es más un servicio que una herramienta de venta, digamos. O sea, no se usa tanto en la agencia como para vender un viaje o asesorar, sino que se usa más como un servicio que le das a una persona que ya adquirió el viaje, que ya está en el destino, para que se pueda manejar de una manera diferente. Vale, sí, está buen punto. O sea, la idea en definitiva, la idea de, como siempre digo, ¿cómo hago tangible lo que es el intangible del servicio que vos compraste? Ese es el gran truco. Sí, yo, digamos, para que cerrarte con tu frase, digamos, y palabras similares, yo diría que un folleto se está utilizando más, digamos, como una herramienta de información y no como sucedía antes, que se utilizaba como una herramienta de información y de venta, quizás. Si más o menos, no es exacto el concepto, pero como para, digamos, poner en tus palabras lo que comentabas, ¿no? Sí, está bien. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, yo por hoy los dejaría en compañía de Gustavo y de Germán, agradeciéndoles este tiempo, como siempre, recordándoles entonces que la semana que viene tendrán evaluación, después les aviso bien el día, pero nada, trabajen sobre estos temas y algunas cuestiones más que van a ver en el resto del tiempo. Pásenla lindo. Excelente. Buen fin de semana. Chao. Genial, profe. Gracias. Buen fin de. Gracias. Adiós, profe.